Ya iniciamos esta unidad en el día anterior de clase, la ganancia media y el precio de producción, o se refiere a lo que es los gastos capitalistas o el costo de producción y la ganancia, ¿verdad? ¿Qué hemos entendido con respecto a este tema? ¿Alguien nos puede hacer un recordatorio, por favor? Hablaba sobre la ganancia media que se debía manejar entre el proceso capitalista y el precio de producción estándar que se maneja también. Hablamos de un promedio, esa ganancia media es un promedio de los cuales esas empresas competitivas tienen que estar por lo menos en esa media, ¿verdad? Pero ¿qué espera el capitalista? Estar sobre esa media, mucho más de esa media. Puede ser en el mercado un 20%, un 15%, un 25%, puede ser ese promedio para obtener su ganancia, pero ¿qué espera el capitalista? Una mayor rentabilidad. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso productivo? Se recuerdan que hablamos de varias ganancias, existen varias ganancias, diferentes formas de ganancias en el sistema capitalista. ¿De qué ganancias hablamos? ¿De qué ganancia específicamente estamos hablando de ese curso? Porque hay diferentes ganancias, ¿verdad? Que existen. Ganancia comercial, ganancia industrial, ganancia que obtienen los banqueros a través de los préstamos que realizan. Existe diversidad de ganancias. Aquí estamos hablando de cualquier actividad económica, pero en este curso específicamente, o la economía política específicamente, es la que analiza esa ganancia industrial. ¿Por qué será que específicamente o se enfoca en esa ganancia? ¿Qué hay ahí? ¿Qué factor clave existe en esa ganancia industrial? Porque es que se analiza específicamente esa ganancia. Porque es la ganancia que se crea a través del obrero con su fuerza de trabajo. Una ganancia, ¿verdad? Que obtiene el capitalista a través de qué? A través de una explotación. ¿Quién la aporta? El obrero, ¿verdad? Eso es un que está representado en ese tiempo de trabajo excedente, donde crea un valor nuevo el obrero o un valor superior, donde los cuales esa ganancia, en el fondo, ¿qué es? Una manifestación, ¿verdad? ¿De qué? De la plusvalía. Por eso es que aquí específicamente analizamos esa ganancia industrial, porque aquí existe una relación de clases, entre la clase social de los capitalistas y la clase social de los obreros, la clase trabajadora. Allí existe una relación, un vínculo, ¿verdad? De los cuales el capitalista compra esa mercancía especial, una mercancía que se llama fuerza de trabajo, una mercancía que tiene la capacidad de producir un valor superior al que ella posee. Es ahí entonces donde el capitalista se está apropiando de ese excedente. Pero eso es la ganancia, ¿sí? Esa manifestación, cómo se manifiesta esa plusvalía en ganancia. ¿Qué más vimos el día anterior? Vimos cómo se determina el valor de la mercancía que se produce en el capitalismo y la que se produce para el capitalista. Bien, aquí hay un factor importante, ¿verdad? A lo que se refiere la compañera, ¿sí? El precio de costo y las ganancias capitalistas, cómo se transfigura, cómo se transforma esa plusvalía.
Para eso debíamos entender entonces cuál es el valor de la mercancía, cuál es el valor de la mercancía que se produce en el capitalismo, pero también cuál es ese valor que le da la mercancía específicamente capitalista. ¿Se recuerdan? ¿Y cómo determina ese valor de la mercancía el capitalista? Vean acá, por eso era importante entender esto, ¿verdad? El verdadero valor de la mercancía, dice Marx, hay que entenderlo. El valor de la mercancía se determina por el conjunto de trabajo socialmente necesario que se invierte en ese proceso productivo. Eso es lo que dice Marx, con una cantidad de trabajo vivo que se ha consumido. Pero ¿cómo se determina ese valor de la mercancía que se produce en el capitalismo? Aquí vemos ya 3 elementos incluidos. Un capital constante, es una inversión, ¿verdad? ¿Se recuerdan de cómo invierte el capitalista para llevar a cabo un proceso productivo? Tiene que realizar varios gastos en medios de producción, gastos en fuerza de trabajo, y de eso, ¿qué va a obtener el capitalista? Entonces, así se determina el valor de la mercancía que se produce en el capitalismo, los cuales incluyen lo que es esos gastos en capital constante o medio de producción, más esos gastos que realiza en fuerza de trabajo, capital variable, pero aquí hay un agregado. ¿De dónde obtuvo ese agregado el capitalista? ¿De dónde obtuvo ese valor nuevo? Ese valor agregado. ¿Ve la plusvalía generada por el obrero? De la plusvalía, ¿verdad? De la plusvalía generada por el obrero. Entonces, ¿cómo determina el valor de la mercancía el capitalista? Veíamos acá, ¿verdad? Se determina por ese precio de costo, precio de coste, o costo de producción, va a ser igual a qué dice el capitalista, cómo determina ese valor de la mercancía el capitalista. Él dice, solo lo que invertí en capital constante más capital variable en esos medios de producción, esa materia prima, materia auxiliar que yo necesito para llevar a cabo un proceso productivo. Y lo que gasté en fuerza de trabajo. Por eso es que poníamos un ejemplo, ¿verdad? Por eso poníamos un ejemplo en la clase anterior. O sea, esos son los elementos que él está pagando. Entonces, ¿por qué dice Marx que va a ser distinta la ganancia? O ese valor de la mercancía, porque dice Marx que va a ser distinta por los elementos que él está agregando en ese precio de costo, ¿verdad? Estábamos viendo acá este ejemplo, una fabricación de zapatos. ¿En qué invierte el capitalista? Medios de producción, salario, pero cuando lleva a cabo ese proceso productivo, recuérdense que aquí estamos hablando siempre de ese ciclo de la circulación del capital, un proceso de los cuales el capitalista tiene que llevar a cabo para realizar esa producción, de los cuales se cumplen esas 3 fases, ¿verdad? La primera fase, la fase de la circulación, luego la fase de la producción y por último la fase de la circulación. En la primera fase es donde él hace esa inversión en medio de producción y fuerza de trabajo, pero cuando ya pasa a la siguiente fase, que es la fase de la producción, es ahí entonces donde hace producir al obrero, pone en marcha esas máquinas, esa materia prima, se produce, en este ejemplo, los zapatos, ¿verdad? Es en el proceso productivo donde el capitalista consume esa fuerza de trabajo y obtiene, en este ejemplo, una cuota de plusvalía del 300%. Quiere decir que invirtió 10 quetzales para llevar a cabo ese proceso productivo, pero obtuvo una ganancia
obtuvo una plusvalía que se va a transformar en ganancia. En este caso es de 3 quetzales. Por eso es que el valor de los zapatos, ya cuando lo lleva al mercado, ¿cuánto le va a costar al capitalista? 13 quetzales. Por eso es que se habla de una ganancia media. Quiere decir que si habláramos de una competencia entre empresas que están produciendo lo mismo, por ejemplo, si invirtieran lo mismo o si invierte en diferente cantidad, pero el precio de producción está establecido en 10 quetzales. El empresario puede vender su mercancía en 11 quetzales, en 12 quetzales, 13 quetzales, que siempre va a obtener una ganancia. Por eso es que acá se habla entonces de una explotación de la fuerza de trabajo. En este caso es un 100%, por eso es que obtiene el capitalista algo adicional. ¿Entendimos hasta acá este tema? Sí, licenciada. Sí, licenciación. Por eso es que el precio de costo o precio de coste no es más esa reposición, ¿verdad? ¿Cuánto le ha costado esa mercancía al capitalista? Por eso es que acá está este ejemplo, ¿verdad? Una sumatoria entre capital constante y capital variable. ¿Qué es ese precio de coste? ¿De dónde viene ese precio de coste? ¿Quién lo emplea? ¿Se recuerdan que hablamos que era una categoría específica del sistema capitalista? ¿Para qué utiliza esa categoría? Para encubrir la realidad. Era para encubrir de dónde se obtienen esas ganancias de los empresarios. Vimos estas especificaciones, ¿verdad? Encubrir una explotación capitalista, desaparece una diferencia entre capital constante y capital variable. Aquí ya no se utiliza esa diferencia porque ya no viene el capitalista y dice, bueno, invertí tanto en capital constante, tanto en capital variable, pero ¿cuánto ha transferido de valor ese capital constante? ¿Cuánto ha creado de valor ese capital variable? Es una forma de encubrir esa explotación. Nos permite también descubrir e interpretar las leyes de la competencia bajo el capitalismo. ¿Qué hablamos de esa competencia? ¿Cómo se maneja esa competencia? ¿Cómo compiten esas empresas capitalistas? Ya que en el capitalismo todas las empresas capitalistas compiten entre ellas. A ellos les sirve esta categoría precio de costo para analizar esa competencia. A cada empresa le interesa reducir esos costos de producción. Si dentro de esa competencia de producción de mercancías, por ejemplo, si una empresa logra reducir más esos costos de producción en comparación de otra que pueda hacer que produzcan lo mismo, se va a mantener entonces en una ventaja competitiva, ¿verdad? Sobre esas empresas que no logran llegar a reducir esos costos. ¿Qué es la ganancia? ¿Qué es la ganancia, jóvenes? Entonces, ¿qué entendieron ustedes qué es la ganancia?
que es la forma en la que se manifiesta o materializa la plusvalía en el capitalismo. ¿Qué más? La ganancia también se puede dar por medio de la plusvalía, ya que esta es algo que oculta la realidad. Una categoría que oculta la realidad, oculta de dónde proviene esa ganancia. Vean, acá hay varias especificaciones, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es la ganancia? Una forma que la plusvalía se manifiesta en la superficie de la sociedad. ¿Qué dice el capitalista de dónde obtiene su ganancia? Dice, no existe ninguna explotación de los obreros. La ganancia se obtiene por todo el fruto que se está invirtiendo, por todo lo que está desembolsando ese capitalista para llevar a cabo un proceso productivo. De ahí es donde obtiene la ganancia, dicen estas teorías subjetivas. ¿Por qué dice ahí en el último? Dice que desaparece ese trabajo no retribuido de los obreros, que es la auténtica fuente de la plusvalía. Si sabemos que esa explotación, a través de esa explotación, es la auténtica fuente. ¿Cómo nos hacen pensar o cómo nos muestran ellos este sistema de cómo es que obtienen su ganancia? ¿De qué forma lo encubren? Nos están contratando por una jornada de trabajo de 8 horas. Es el tiempo normal, ¿verdad, jóvenes? Nos hacen pensar como que esa retribución que nos dan es por todo el pago del trabajo que hemos realizado durante una jornada de trabajo. Una jornada completa. Nos están pagando un salario justo por lo que estamos realizando. Pero ¿será así la realidad? Ustedes mismos lo investigaron, lo analizaron en ese tema, ¿verdad? Del tema del salario. Aquí vemos la cuota de ganancia, vimos esto también, ¿verdad? La cuota de ganancia, cómo está representada. ¿Qué dice Marx con respecto a qué es la cuota de ganancia? Una proporción entre la plusvalía y todo el capital invertido. ¿Cómo se va a expresar? En un porcentaje. Esa cuota de ganancia, ¿de dónde proviene? De la cuota de plusvalía. Proviene de esa explotación. Algo importante acá, vean en el segundo párrafo, dice, es una categoría real del sistema capitalista de producción y para el patrono representa un índice de rentabilidad de su empresa. ¿Cómo va a medir esa rentabilidad? ¿Cómo va a medir si lo que está produciendo de ahí va a obtener la máxima ganancia? ¿O cómo sabe él si su negocio es rentable o no es rentable, si su empresa es rentable o no es rentable? A través de esa cuota de ganancia. ¿Por qué? Porque a través de esa cuota de ganancia se está midiendo la rentabilidad de la empresa. Le indica cuánto está produciendo. Al capitalista le interesa saber cuánto dinero le va a regresar por cada quetzal que él está invirtiendo.
No le importa si es en materias primas, materias auxiliares, maquinaria, edificios, no importa. ¿Sí? A él le interesa cuánto le va a regresar por cada quetzal que invirtió. Entonces, que esta cuota de ganancias sirve para medir esa rentabilidad. Vimos esta fórmula, sí, yo les indicaba que en algunos textos va a aparecer representada esa cuota de ganancia como la G minúscula a costo. Va a ser igual a P dividido C más V por 100 o P dividido K. K significa la totalidad de esa inversión, o sea, capital constante más capital variable por 100. Eso es lo que nos está expresando esa fórmula, esa cuota, para calcular esa cuota de ganancia. Plusvalía dividido K, todo ese capital invertido por 100. Va a estar expresada en términos porcentuales, igual que la cuota de plusvalía. Toda esa inversión que hace el capitalista en capital constante, más toda esa inversión que va a realizar en un capital variable por 100. Esta es la fórmula, ¿sí? La fórmula que nos permite determinar esa cuota de ganancia. Entonces veamos acá, dice acá, ¿qué factores influyen en la cuota de ganancia? ¿Sí? Si sabemos entonces ahora que la cuota de ganancia es esa rentabilidad de la empresa, pero entonces está determinada por varios factores y uno de estos dice la magnitud de la cuota de la plusvalía. Aquí nos encontramos entonces que este primer factor, que es la magnitud de la cuota de la plusvalía, es la más importante para determinar esta cuota de ganancia o tasa de ganancia. ¿Qué dice acá? Dice a mayor grado de explotación, mayor masa de plusvalía y tanto más alta la cuota de ganancia. ¿Sí? Por eso dice, este es el factor principal. ¿Por qué cree usted? Porque será el factor más importante para determinar esa cuota o tasa de ganancia. Por lo que dice acá, ¿verdad? Dice mayor grado de explotación. Si se explota más al obrero, ¿qué va a obtener el capitalista? Una mayor masa de plusvalía. Recuérdense que el ejercicio que vimos el día anterior de clases hablaba de un obrero. ¿Cuánto está explotando al obrero? ¿Cuánto está obteniendo de plusvalía? Pero si contrata más fuerza de trabajo, puede explotar más a esos obreros y por lo tanto va a tener una mayor masa de plusvalía. Y si existe una mayor masa de plusvalía, así entonces va a ser más alta esa cuota de ganancia. Pero ¿qué pasa si existe un menor grado de explotación? El capitalista obtiene menos ganancia. Menor ganancia. Si hay menor grado de explotación, menor masa de plusvalía.
Quiere decir entonces que podríamos hablar de una empresa que no es rentable. ¿Será que eso le gustaría al empresario? Si ha invertido enormes cantidades de dinero para llevar a cabo un proceso productivo. Por eso es que ese es el factor más importante para determinar esa cuota de ganancia, esa cuota o tasa de ganancia, porque depende de ese grado de explotación, así va a obtener un porcentaje de ganancia. Veamos este ejemplo. Tenemos una inversión de capital donde el capitalista está invirtiendo 800 quetzales en capital constante, está invirtiendo en capital variable 200 quetzales, una cuota de plusvalía del 100%. Calculen ustedes, por favor, a través de esa fórmula, cuánto sería entonces la cuota de ganancia. Para este proceso productivo. Apliquemos esa fórmula, ¿cuánto les da de cuota de ganancia? ¿Cuánto tiene el capitalista de cuota de ganancia en esta inversión? Realizando un grado de explotación del 100%. ¿Cuánto les da? Sería un 10%, licenciado. Un 10% le da al joven. ¿Cuánto les da a los demás? Estudiamos esos datos en esa fórmula, la cuota de ganancia. Cuota de ganancia es igual a M. ¿Qué me representa esa M? La plusvalía. La plusvalía, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuánto es de plusvalía si la explotación es del 100%? Recuérdense que la plusvalía está representado en lo que es el capital variable. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería de plusvalía? ¿Cuánto se está creando ahora de valor? Sería 200 dividido, ¿cuál es el total de la inversión? Dividido 1000, ¿verdad? Por 100. Recuérdense que este siempre va a ser en porcentaje, igual que la cuota de plusvalía, para obtener un porcentaje. ¿Cuánto me da de cuota de ganancia? 20%. 20%. Muy bien, tenemos entonces una cuota de ganancia
del 20%, donde el capitalista está realizando una explotación del 100% en esta inversión. Una cuota de ganancia del 20%. ¿Qué me dice eso? Que por cada quetzal que está invirtiendo el capitalista, aquí es donde él está invirtiendo para llevar a cabo una rotación, ¿verdad? ¿Qué está obteniendo ahí? Por cada quetzal que está invirtiendo en ese proceso productivo, está obteniendo 20 centavos de ganancia. Por eso es que el capitalista, ¿qué le interesa? Le interesa invertir en esas ramas económicas en las cuales existe una mayor tasa o cuota de ganancia. Vean, en este caso obtuvo 20%. Por eso es que es el factor más importante que va a influir en esa cuota de ganancia. Mayor explotación, mayor masa de plusvalía, y por lo tanto, ¿qué va a obtener el capitalista? Una alta o más o mayor o superior cuota de ganancia. Entonces, vamos a ver que entre la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia existe una diferencia. Entonces, si determinamos que la cuota de plusvalía es el factor más importante para determinar esa cuota de ganancia, ¿pero qué pasó acá entonces? Son diferentes. Aunque vemos que las dos se están determinando por una expresión porcentual. ¿En qué se diferencia entonces esa cuota de plusvalía y esa cuota de ganancia? ¿Qué dice acá? Cuota de plusvalía. ¿Cuál es la fórmula de la cuota de plusvalía? Esto ya lo vimos, ¿verdad? En la cuarta unidad, cuota de plusvalía es igual a plusvalía dividido capital variable por 100. ¿Qué me representa la cuota de plusvalía, jóvenes? El grado de explotación. El grado de explotación, ¿sí? Un grado de explotación. ¿Qué se diferencia entonces esa cuota de plusvalía con lo que es la cuota de ganancias? Y aquí tenemos una fórmula casi parecida. G apóstrofe igual a P de plusvalía dividido capital constante más capital variable por 100. Entonces, ¿qué me representa esa cuota de ganancia? La rentabilidad de la empresa. Vean en la primera fórmula la que se refiere a esa cuota de plusvalía, a ese grado de explotación, ¿qué elemento aparece en el denominador? Solo esa inversión en capital variable, una inversión que hace capitalistas en salarios, en horas extras, en aguinaldo, vacaciones, todo lo que se refiere a salario. Pero, ¿qué pasa en la cuota de ganancia? Elementos aparecen ya ahí. La cuota de ganancia me está representando una rentabilidad, si la empresa es rentable o no es rentable, cuánto va a obtener de cuota de ganancia. Entonces aquí encontramos una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque esa cuota de plusvalía, ¿a qué hace referencia? A esa plusvalía con el capital variable. Y la cuota de ganancia, ¿qué hace referencia? A una sumatoria de lo que está invirtiendo el capitalista. Es la capital constante más capital variable. Quiere decir entonces que la cuota de plusvalía siempre va a ser mayor a esa cuota de ganancia. Por eso dice acá que entre la cuota de la plusvalía y la cuota de ganancia hay una relación directamente proporcional. ¿Por qué es una relación directamente proporcional? Porque ¿qué pasa si disminuye la cuota de plusvalía? Pues va a disminuir esa cuota de ganancia. Una relación directamente proporcional. Si una sube, va a subir la otra, pero si baja una, ¿qué va a pasar? Si baja la cuota de plusvalía, ¿qué va a pasar con la cuota de ganancia? Va a disminuir.
va a disminuir, ¿verdad? Acá tenemos entonces ejemplos, ¿sí? Este ejemplo es en base a esa diferencia, ¿sí? O esa relación que existe entre ambas cuotas, una relación directamente proporcional. Dice acá variaciones de la cuota de ganancia. ¿Qué pasa entonces si la cuota de plusvalía disminuye? ¿Qué pasa si la cuota de plusvalía aumenta? Dice acá la variación de la cuota de ganancia cuando la cuota de plusvalía disminuye. Entonces tenemos el mismo ejemplo, la misma inversión que hizo el capitalista, una inversión de capital de 1,000 quetzales, 800 quetzales de capital constante, 200 de capital variable con una cuota de plusvalía del 100%. Determinemos esa cuota de ganancia. ¿Cuánto tenemos de cuota de ganancia? Sería igual el 20%. Sería igual, ¿verdad? El 20%. ¿Qué pasa entonces si varía esa cuota de plusvalía? En este caso dice, ¿qué pasa si la cuota de plusvalía disminuye? Veamos entonces si esa cuota de plusvalía o ese grado de explotación está disminuyendo en un 50%. ¿Qué pasa con esa cuota de ganancia? Ahí sería disminuir en un 10%. Disminuye, ¿verdad? Si esa cuota de plusvalía se está reduciendo en un 50%, entonces disminuye también esa cuota de ganancia. ¿A cuánto dijo el compañero? A un 10%. Por eso se da o existe esa relación directamente proporcional. Si una disminuye, la otra también. ¿Qué pasa entonces si aumenta? ¿Qué pasa si aumenta esa cuota de plusvalía, ese grado de explotación? Veamos entonces cuánto va a tener de cuota de ganancia en este caso. Si dice acá, tenemos igual una inversión de capital de 1,000 quetzales, 800 en capital constante, 200 en capital variable con un grado de explotación del 100%. Determinamos igual esa cuota de ganancia, ¿verdad? Vamos a obtener un 20%, pero ¿qué pasa si aumenta ahora un 200%? Esa cuota de plusvalía. ¿Cuánto sería la cuota de ganancia ahora que va a obtener el capitalista con ese aumento de grado de explotación? 40%. Ahora el capitalista va a tener entonces una cuota de ganancia del 40%. ¿Por qué? Porque aumentó esa cuota de plusvalía en un 200%. Aquí se puede determinar que probablemente el capitalista incorporó nueva maquinaria, incorporó un avance en la tecnología, probablemente prolongó una jornada de trabajo. Vean entonces, aquí se comprueba, ¿verdad? Que esa cuota de plusvalía sigue siendo mayor. Si sigue explotando más al obrero, ¿qué pasa? Sería un 200%, si lo explota en un 1,000%, si lo explota en un 3,000%. ¿Qué pasa si sigue aumentando esa explotación? Así también va a aumentar esa cuota de ganancia. Por eso es que el capitalista busca explotar más al obrero lo más que se pueda para obtener esa máxima masa de plusvalía. Para obtener esa alta cuota de ganancia. Es un deseo que tienen esos patronos, deseo que tienen de aumentar cada vez más esa cuota de ganancia. Por lo tanto, ellos siempre van a buscar mecanismos para obtenerla.
En clases anteriores ya hemos visto algunos, ¿verdad? Más que todo en la unidad número 4, en las plusvalías. Entonces, ¿qué hace el capitalista deseoso de aumentar esa cuota de ganancia? Aquí tenemos un incremento en el grado de explotación, una prolongación en la jornada de trabajo, una rebaja de salarios hasta por debajo de su valor. ¿Cómo va a incrementar ese grado de explotación? Si tiene 5 obreros, ¿qué va a hacer el capitalista? Contratar más, para explotar más, para aumentar más esa masa de plusvalía. No solo es una prolongación de la jornada de trabajo, ¿se recuerdan? ¿En qué plusvalía se da esa prolongación de la jornada de trabajo? Una plusvalía absoluta, ¿se recuerdan? Una jornada normal de trabajo de 8 horas, pero el capitalista está prolongando una jornada a 10 a 12 horas, donde sabe entonces que va a tener más excedente, donde el obrero va a producir o va a crear más valor. Donde se lleve a cabo una producción de mercancías de los cuales requiere que el obrero esté las 24 horas del día. ¿Qué hace el capitalista entonces? Es ahí donde se crean esos varios turnos. ¿Qué ejemplos podemos dar donde se están creando varios turnos para cubrir las 24 horas diarias? Para que sus trabajadores estén disponibles las 24 horas diarias en una empresa. Otra es rebaja de salarios hasta por debajo de su valor. O sea, por debajo de que sea inferior al valor de la fuerza de trabajo. Con esa investigación que ustedes hicieron, aquí están comprobando entonces que en Guatemala, ¿cómo es ese salario? ¿En qué nivel está? ¿Dónde se hizo esa comparación? ¿En un salario mínimo o un costo de una canasta básica? Básica, imagínense. Quiere decir entonces que ese salario, ¿cómo está? En un nivel inferior a ese valor de la fuerza de trabajo. Aquí en Guatemala lo podemos observar en la mayoría de trabajos. Mucha gente que busca trabajo y aspira por lo menos ganar ese salario mínimo. Y es algo que no alcanza para cubrir esas necesidades básicas. Otro factor que influye en la cuota de ganancia es la economía del capital constante. ¿Qué es ese capital constante? Es esa inversión en medios de producción, ¿verdad? Maquinaria, equipo, herramientas, materias primas, materias auxiliares. ¿Cómo se economiza ese capital constante? ¿Cómo es que busca optimizar esos recursos la empresa, porque cuenta la empresa? Va a hacer que economice un consumo de capital constante, no desperdiciar esas materias primas, no desperdiciar esas materias auxiliares, no desperdiciar energía eléctrica. Busca un mecanismo para utilizar a lo máximo esas materias. Porque ahí está reduciendo ese costo de producción de la mercancía.
¿Cómo está determinado ese precio de costo? Por los elementos de la capital constante más capital variable. Pero busca entonces economizar ese capital constante, porque forma parte de ese costo de la producción. Una forma de economizar ese capital constante, dice acá, aumentar el número de obreros ocupados. ¿Sí? Lo que hemos platicado, una prolongación, otra vez vemos otra vez la prolongación de la jornada de trabajo. Incremento en la intensidad y en la productividad. Busca intensificar ese trabajo. Son dos elementos también fundamentales para la empresa. ¿Se recuerda cuando hablamos de la intensidad del trabajo? ¿Se recuerda cuando hablamos de la productividad del trabajo? O sea, una intensidad del trabajo que va a permitir que haya más creación de mercancías, pero en un mismo tiempo. Pero con esa intensidad va a haber más creación de valor. ¿Qué pasa cuando incrementa una productividad? Son mecanismos que están aplicando las empresas. Buscan que los trabajadores produzcan más mercancías en un menor tiempo. Otro elemento dice ampliar el volumen de la producción o a producción a escala. La producción a gran escala, dice. ¿Qué hacen todas esas empresas de los cuales tienen metas de producción? 1000 mercancías diarias, 2000 mercancías diarias, pero ahora necesita producir más. Y demás mercancías se están produciendo que va a permitir que se reduzca ese costo medio. ¿Qué hacen las empresas si se están expandiendo? ¿Qué hacen para cubrir esa demanda? Por ejemplo, en estas épocas, ¿qué época especial se está acercando ya? La Navidad. La Navidad, ¿verdad? Hay que aprovechar entonces todos esos gastos que nosotros realizamos. ¿Qué hacen esas empresas para cubrir esas demandas? ¿Qué se incrementa? ¿Qué demanda se incrementa ahorita para estas fechas? Ropa, juguetes, alimentos. ¿Qué hace entonces para cubrir esas demandas? Esas demandan una producción a gran escala. Contratar más obreros, ampliar esas jornadas de trabajo, crear más turnos para que estén cubiertas las 24 horas. Otro dice, utiliza materias primas sintéticas. ¿Cómo economiza ese capital constante utilizar materias primas sintéticas? ¿Por qué? Porque son más baratas. Esas mercancías que se realizan con esos materiales sintéticos. ¿Para qué? Para reducir ese costo. Materias primas de menor calidad. Estas prendas de vestir que antes eran 100% algodón. ¿Cómo será ahora con esas materias primas sintéticas? Vamos a encontrar, ¿verdad?
prendas de vestir 100% algodón, pero ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar un par de zapatos 100% cuero? Va a ser que 1000 quetzales o más. Entonces encontramos variedad de mercancías, ¿verdad? Que ahora la realizan con materiales sintéticos. ¿Qué le va a permitir al capitalista? Reducir esos costos. ¿Para qué? Para aumentar esa ganancia. Imagínense ahora esa producción de automóviles. Esos automóviles del año. Bonitos, elegantes. Pero, ¿qué pasa si un automóvil de esos se choca? Podemos hablar de choque tal vez algo sencillo, ¿verdad? Vean ese material con que están hechos esos automóviles, fácilmente se apachan. En comparación de esos automóviles que producían hace unos 50 años. Y por eso es que utiliza esta materia sintética, ¿verdad? ¿Para qué? Para reducir esos costos. ¿Para qué? Para aumentar esa ganancia. Va a seguir produciendo. Va a seguir aumentando ese volumen de producción para aumentar esa cuota de ganancia. Quiere decir entonces que el capitalista nunca va a perder. Vean con esas campañas en contra de la contaminación. Podríamos hablar de unas campañas entre comillas, ¿verdad? Porque aparentemente, ¿qué nos dan a entender? Nos da a entender ese sistema capitalista. El capitalista nunca pierde. ¿Qué ideas nos venden? Si usted va a Pais, a Walmart, ¿hace cuánto tiempo estuvieron lanzando esa su campaña en contra de ya no, o sea, ya no utilizar bolsas? ¿Verdad? ¿Se recuerdan, jóvenes? La campaña que se lanzó, yo creo que fue hace como 2 años o 3 años, ya no utilizar bolsas plásticas. Ahora si usted va a Pais, a Walmart, tiene que llevar su bolsa para llevar sus productos. Y si se le olvida llevar su bolsa, todos sus productos en la mano. A mí a veces se me olvida y digo, ay, se me olvidó, mejor ya no compro. Pero, ¿qué está pasando ahí? El capitalista nunca pierde. ¿Cuánto se está ahorrando el capitalista en ya no invertir en bolsas? ¿Cuánto dinero se está ahorrando? Pero ¿será que a nosotros nos hacen algún descuento? Una parte es una forma de reducir esos costos. ¿Para qué? Para aumentar esa cuota de ganancia. Otro elemento es la rapidez de la circulación del capital. ¿Sí? ¿Se recuerdan de este tema? Dice acá, cuanto mayor sea la rotación de capital, mayor será la cuota anual de ganancia, o sea, la proporción entre la plusvalía producida durante un año y el capital invertido, pero también se da la inversa. ¿Se recuerdan cuando vimos este tema? Ahí vimos, ¿verdad? Que una mayor velocidad o una menor velocidad, donde está rotando ese capital, no está creando más valor. Pero si aumenta esa velocidad, donde está rotando ese capital, ¿cómo va a ser ese tiempo de rotación? Va a ser menor. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Que
Y mientras más veces se rota ese capital durante un año, más veces voy a invertir. Más rápidamente ese capital va a atravesar más veces esas 3 fases. Específicamente más veces esa fase de la producción, porque ahí es donde realmente se está creando más valor. ¿Por qué? Porque en esa esfera de la producción no solo se está trasladando más valor de los medios de producción hacia esa producción de mercancías, sino que también se está creando un nuevo valor. Entonces, mientras más rote ese capital, va a permitir que se invierta más. Por eso es que también me importa acelerar esa velocidad de esa rotación del capital. Otro elemento es la composición orgánica del capital, que también ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cómo se compone esa composición, nueva redundancia, orgánica del capital. ¿Qué dice Marx con respecto a esa composición orgánica del capital? Dice una relación que se da entre el capital constante y el capital variable. Esa inversión que hace el capitalista en medios de producción y fuerza de trabajo. ¿Cómo se da esa vinculación entre esa maquinaria, esa materia prima, esa fuerza de trabajo? Pero ¿cómo se da esa transferencia de valor? De una forma distinta. ¿Quién es el que crea valor? Recuérdense que los medios de producción, a través de los medios de producción es donde se da esa transferencia de valor, pero es de una forma distinta, ¿verdad? ¿Cómo transfiere su valor las maquinarias? ¿Cómo transfiere su valor ese equipo? ¿Cómo transfiere su valor las materias primas? Entonces, dentro de esta composición están esos elementos necesarios, ¿verdad? Para llevar a cabo no solo ese ciclo, sino que también esa rotación del capital. Pero también va a existir una formación de la cuota media general de ganancia. Estamos hablando de una cuota de ganancia, pero ya con todos estos factores que están influyendo en esta cuota de ganancia, vamos a determinar también cómo se forma esa cuota media general de ganancia. ¿Alguna duda, jóvenes? No, licenciada, todo bien. Veamos acá entonces. Aquí en este ejemplo vamos a identificar cómo se da esa relación entre esa composición orgánica del capital y la tasa o cuota de ganancia. ¿Sí? Aquí existe entre estos dos elementos, entre esa composición orgánica de capital y la tasa o cuota de ganancia, va a existir una relación inversamente proporcional, que es contrario, ¿verdad?, a la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia, de los cuales ahí se daba una relación directamente proporcional, pero acá no. Aquí se da una relación inversamente proporcional. Es todo lo contrario. Entonces, este es un ejemplo que está también en su texto. ¿Qué es lo que se busca acá con este ejemplo? Que podamos entender qué efectos o qué consecuencias se van a tener de un aumento en esa composición orgánica del capital sobre
esa cuota o tasa de ganancia. Un ejemplo sencillo para que podamos comprenderlo más fácil. Porque vean acá en este cuadro nos encontramos con la composición orgánica del capital. ¿Cuál es esa composición orgánica? Es esa relación que existe entre un capital constante y el capital variable. Es esa inversión que hace el capitalista. ¿Sí? Si nos damos cuenta, cada uno de los sectores, tenemos 5 sectores. Sector 1 tiene una composición orgánica de ¿cuánto? ¿De cuánto sería? De 100 quetzales. De 100 quetzales. ¿Sí? En el sector 2, ¿cuál es esa magnitud de ese capital? 100 quetzales. De 100 quetzales. ¿Sí? En el tercer sector, De 100 quetzales. bien, de 100 quetzales. El cuarto, 100 quetzales. 100 quetzales. ¿Sí? Y el quinto, 100 quetzales. entonces vemos que nos encontramos con capitales de una misma magnitud. Era una cuota de plusvalía que va a ser la misma para todos. ¿Qué va a variar acá para cada uno de los sectores? La composición orgánica del capital. Vean en el sector 1 cuánto está invirtiendo en capital constante, cuánto está invirtiendo en capital variable. En el sector 2, cuánto está invirtiendo en capital constante, cuánto está invirtiendo en capital variable. ¿Sí? El sector 3, cuánto está invirtiendo en cada uno de esos elementos. En el cuarto sector, en el quinto sector, pero todos tienen una magnitud igual, de 100. Una inversión de capital de 100 quetzales, para hacerlo más sencillo. Dice una relación, aquí se da una relación inversamente proporcional entre esa composición orgánica del capital y la tasa o cuota de ganancia. Entonces, si baja esa composición orgánica del capital, va a aumentar esa cuota de ganancia. ¿Verdad? Son movimientos que se van a dar en un sentido contrario. Si una baja, va a subir la otra, y si una sube, va a bajar la otra. ¿Verdad? Entonces, va a variar, ¿sí? Va a variar, pero consecuencia de esa inversión que cada uno de los sectores se está realizando en ese capital. Vamos a dejar esta explicación de este procedimiento para el próximo día. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, licenciada, todo claro. Muchas gracias. Di que aprovecho bien, a licenciada. contarles el